Relacionado con el tema que tratamos en el segmento anterior, está lo que estipula el presupuesto del año 2019 en el sentido de que se ha autorizado al Estado Dominicano a disponer de la venta de acciones de activos estatales, de empresas estatales. El Estado Dominicano, como se sabe, es accionista en Eje Jaina, es accionista en Eje Itao. Entonces, esas son acciones que podría el Estado en un momento contemplar su venta. También ahora mismo es el dueño 100% de todo lo que se ha invertido en la central termoeléctrica Punta Catalina, un proyecto que está en ejecución todavía, que se prevé que ya para enero probablemente tendremos una de las unidades funcionando y cuya capacidad va a ir subiendo gradualmente, probablemente ya febrero o marzo estaría operando a plena capacidad y ahí entraría a ensayar también, a hacer sus primeros plazos de funcionamiento, la unidad número 2. El Estado quiere, y así lo establece el presupuesto, que si logra vender un porcentaje importante de esas acciones, que esos ingresos sean utilizados en el presupuesto del año 2019, no para aumentar el gasto público, sino para reducir el endeudamiento que tiene previsto asumir el Estado Dominicano para cubrir tanto el déficit como las amortizaciones de deuda y al mismo tiempo la reducción de cuentas por pagar. Entonces, cuando uno ve esa información, uno dice, me parece que esta es una medida conservadora, una medida correcta, porque el Estado lo que está diciendo, mira, a mí no me interesa ser el dueño 100% de esta empresa, creo incluso que el que invierta, se invierte el 50+1 de la propiedad, debe tener el derecho de tomar la parte más importante de la administración de la empresa, con lo cual una inversión que ha costado tanto dinero al Estado Dominicano estaría garantizada del hecho de que no se va a manejar con criterios eminentemente políticos ni de clientelismo. Entonces es una buena noticia, o sea, el hecho de que el Estado, esta fuente de cash flow tan grande como es Punta Catalina, entienda que no debe dejar eso en manos de una administración política que pueda converger o derivar en clientelismo, es una buena noticia, o sea, es una señal de responsabilidad de parte de la administración del presidente Danilo Medina. A mí me sorprende que haya gente que haya criticado este anuncio y esto que estipula el artículo 59 del presupuesto, porque son los mismos que critican el endeudamiento. Y entonces usted está gritando el endeudamiento, usted lo critica, pero al mismo tiempo critica que el Estado venda o se desprenda de unos activos a través de una licitación pública e internacional transparente, y critica entonces que tomen ese dinero para reducir las necesidades de endeudamiento del año 2019. Yo no entiendo. Realmente yo no entiendo, porque una de las vías que tienen los países para reducir sus deudas públicas es a través de la venta de activos públicos. No es que usted lo va a vender a precio de vaca muerta, no, usted lo va a vender porque, por ejemplo, en el caso de Punta Catalina, el valor, quien lo da realmente no es el valor en sí físico de la planta física, sino un contrato de compra de energía que va a estar garantizando el flujo de caja de esa empresa, y eso es lo que puede motivar a los inversionistas a venir y a participar. Entonces, me parece que la clase política debe ser un poquito más precisa, leer un poco más, educarse un poco más sobre los temas macroeconómicos, financieros y fiscales, y no salir con declaraciones pobres sobre este tema. Este es probablemente uno de los anuncios más positivos que ha hecho la administración del presidente Medina, en el sentido de mandar una señal al mundo y a los mercados
de que se hizo esta inversión porque se quería mandar una señal en el sentido de tener una matriz de generación menos concentrada en derivados del petróleo y más diversificada, simplemente. Y en consecuencia eso le da estabilidad al sistema eléctrico del país. ¿Por qué le da más estabilidad? Porque si usted analiza los precios del gas, los precios del carbón y los precios del fuel oil número 2 y número 6, que son los dos derivados del petróleo fundamentales, usted se va a dar cuenta que lo más volátiles son tradicionalmente los derivados del petróleo. El gas tiene menos volatilidad y el que menos volatilidad tiene de todo es el carbón. Entonces, hasta cierto punto, tener un poco más de carbón en la matriz de generación, que no es igual ese carbón que las plantas de Barahona y de Itabo, eso hay que señalarlo. O sea, el nivel de emisión de gases de efecto invernadero de Punta Catalina es aproximadamente un 40-45% más bajo que el que generan Barahona y el que generan las plantas de Itabo, de carbón. O sea, esto es una tecnología diferente, por eso costó ese dinero. O sea, el gobierno pudo haber dicho, no, pero mira, vamos a una planta de $1.200 millones en vez de 2.000 y pico y vamos a contaminar. O sea, esa era una opción. Y hubiese salido más barato. Y hubiese sido un ahorro mayor todavía para el sector eléctrico, porque usted, si solo invirtió 1.200 en vez de 2.000, lo que se llama el costo de capacidad en el precio monómico de esa energía va a ser mucho más bajo. Y en consecuencia, si el carbón es bajo y el precio de capacidad es más bajo, quizás se podía vender a 6 centavos o a 5 centavos. Esa era una opción. Claro, iba a contaminar más. Y como el gobierno sabe que al final, a la larga, eventualmente, a nivel global va a venir la discusión, por eso le dieron el Premio Nobel de Economía también este año a William Nordhaus, va a venir la discusión de un planteamiento que él ha hecho. Nada, tenemos que crear el carbon tax, un impuesto al carbón en el sentido de que permita compensar el efecto dañino medioambiental que genera ese combustible. Entonces, esa es la realidad. Es un anuncio positivo el que ha hecho el Estado Dominicano y nos parece que parte del problema que tiene la oposición de que la gente a veces no le hace ni caso, y es una pena, es porque lanzan estas declaraciones absurdas donde ellos mismos se contradicen. Critican si el gobierno se endeuda y critican si el gobierno va a vender un activo y con ese activo reducir la deuda. Entonces decídase, ¿en qué que usted cree? O sea, tienen que ser un poquito más coherentes, más serios, más responsables. Porque entonces que le digan al país cómo es que ellos van a reducir la deuda. Y que no me vengan con el disparate del mexicano López Obrador de que la va a reducir eliminando la corrupción. Porque eso no es más que un disparate. Y lo vamos a ver, démosle tiempo a López Obrador. Ustedes van a ver. Ahí empezó a hacer unos anuncios que ya los mercados lo están comenzando a acechar. Un proyecto grande que era el aeropuerto, no se paralice, eso no se va a hacer. Algo que necesita Ciudad México, usted lo va a paralizar, lo que es un caos el aeropuerto. Y el otro es que él va a bajarle los salarios a los funcionarios. Ahí ya hay una emigración de gente del Ministerio de Hacienda yéndose porque dicen, bueno, me voy para el sector privado. Vamos a ver quién es que va a aguantar. Porque dicen que el salario máximo en la administración pública mexicana lo va a ganar el presidente, $5,000 aproximadamente, y de ahí para abajo. Muy bonito, un enorme disparate. En vez de imitar a gente inteligente como Lee Kuan Yew en Singapur, que tenía una mentalidad totalmente contraria, están imitando a Trucutú. Eso es política económica de Trucutú. Entonces, lamentablemente, México ha caído en este disparate de un presidente que no entiende. Realmente el pobre hombre no entiende y está dando señales cada vez más proclive a de que le gusta el modelo chavista. O sea, esa es la impresión que da. O sea, cuando usted le anuncian todos esos disparates, usted dice, no, aquí hay un problema. Y es una pena. Ojalá que le hagan presión interna lo suficientemente fuerte para que reaccione a tiempo y no conduzca a México a una catástrofe macroeconómica. Porque eso sí pesaría mucho en la región. Si México colapsa macroeconómicamente, no estamos hablando de Argentina ya. Estamos hablando de la segunda economía después de Brasil. Entonces, es una economía grande, muy interrelacionada con Estados Unidos. Y entonces eso podría crear problemas macroeconómicos serios
en toda la región y podría generar efectos contagiosos delicados. Andy, como tú bien dices, yo creo que el hecho, hubo una crítica, ¿verdad? La crítica es que este artículo que está en el presupuesto, la primera crítica no es si lo puede vender o no, es si no necesita ir al Congreso para ejecutar esa venta. Pero eso va a ir. Entonces, eso es un primer una punto. autorización para que proceda. Y después me imagino que como es una transferencia de acciones, una vez se constituye una empresa estatal, aquí hay una ley muy clara que dice, yo entiendo, que dice así que desde que tú vendes más de 20 millones de pesos, tiene que tener aprobación congresional. Yo no creo que el gobierno tenga ningún temor en eso, porque si es una licitación abierta, ¿cuál es el problema de llevar al Congreso la venta? No veo cuál es el trauma. No, mira, eso entiendo yo. De hecho, en el caso de la deuda pública, regularmente en el presupuesto se le aprueba un monto X de deuda y eso luego tiene que ir a aprobación presupuestaria. Claro, mandan el proyecto. Exactamente, mandan el proyecto. En este caso no se puede mandar. De unos años para acá se ha estado mandando el presupuesto junto con el proyecto porque se está claro ya. Pero en este caso tú no lo puedes enviar porque tú no has llevado a cabo la licitación internacional. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta, que no es necesariamente que el Estado le está buscando un bajadero o una salida, sino simplemente que el Estado, si tú vas a comenzar acciones de negociación o acciones de venta, imagínate que tú comiences eso sin que el Congreso ni siquiera te haya dicho, sí, mira, tú puedes arrancar a vender, claro. Porque lo que te está dando también es la apertura y la facilidad a que tú arranques con este proceso de venta. Eso es lo que te está diciendo. Malo es que tú no hayas dicho nada y de repente tú estás haciendo procesos de venta donde el Congreso te ha dicho, pero es que yo no te he dicho si yo quiero vender o no. Claro. Si yo estoy abierto a que tú hagas una negociación o no. Entonces yo creo que eso es una primera cosa. Lo segundo, yo creo que esto abre otra discusión y es el tema de que a nivel de Congreso y de país lo que tenemos que estar pensando es cuál es la estrategia en el sector energético del gobierno. ¿Cuál es el rol que el gobierno? Imagínate que el gobierno venda esta planta. La pregunta sería, ¿no debería vender todas sus participaciones? Yo creo que sí. Pero esa es la pregunta, esa es la discusión. Yo creo que sí. Yo vendería Jaina, yo vendería Itaú, me salgo de ahí. Esa es la discusión, porque lo que yo me pregunto es, ¿y por qué vender Punta Catalina y no vender las acciones que tengo en la otra que ya tienen un historial? Eso es más fácil venderlo, claro. Pero eso es tu mercado secundario. Pero yo lo vendería. ¿Verdad que sí? Entonces, no tengo problema. Ciertamente yo creo que el enfoque en este sentido es que nos comencemos a preguntar por qué. Si yo cuestionara algo, yo diría, no, pero espérate un momento. Está bien, se está haciendo esta venta, pero esta venta está dentro de una estrategia. Esta venta de Punta Catalina, ¿de qué estrategia es? ¿Es simplemente, como tú dijiste, parte de una estrategia de manejo de pasivos? ¿O es parte de mi estrategia del rol del sector público en el sector eléctrico? ¿Cuál es? ¿Verdad? Porque si tú me pones a mí a qué es lo que yo cuestiono, mi cuestionamiento sería, ¿y por qué vender Punta Catalina y no salir de todo lo demás? No, venderlas todas, ¿verdad? Incluyendo las sedes, o por lo menos las sedes, concesionar la explotación en empresa privada como un mecanismo de ir creando un espacio de mayor eficiencia. De mayor eficiencia dentro del sector. Entonces yo creo que en ese punto es eso. Lo otro es que Punta Catalina como tal, como tú bien dijiste, por su característica, y eso está bien una empresa internacional, evaluó, vio los niveles de eficiencia que hay, es una realidad. Y Punta Catalina está aquí. Punta Catalina fue una decisión, Punta Catalina fue una licitación, Punta Catalina fue un proceso de construcción, Punta Catalina está aquí y es de carbón con toda la tecnología que tú le pongas. Y ya no hay más nada que decir, más allá de cuál es la estrategia que yo quiero seguir. Ahora, la otra pregunta que sí nosotros no tenemos que comenzar a hacer es, ok, sector público, ¿y cuál es tu próximo paso en términos de la matriz energética que tú quieres para República Dominicana y de la estrategia energética? Hablando de China, que vamos a hablar en el próximo segmento. China ha construido un parque solar ahí, cerquita de lo que era una mina de carbón, de hecho, de uno de los más modernos del mundo, inmenso. Porque China, que ha estado avanzando, y en el próximo segmento vamos a comparar un poco cómo han sido esos avances de China vis a vis con otros países, ha estado avanzando en todos los aspectos, no solamente en los aspectos económicos, sino que China está planificado de aquí al 2040. Esa gente se sentaron y lo hicieron. Y parte de esa planificación
fue cambiar la matriz de energía. ¿Okay? Y yo creo que ahí es que nosotros tiene que ir nuestro próximo pensamiento. Andy, lo que se está dando en el sector energético a nivel mundial es para quedarse con la boca abierta y nosotros nos estamos quedando atrás. Sí. O sea, y no a nivel eléctrico, a nivel energético, lo que está pasando con el transporte a nivel energético, lo que está pasando con la utilización de las redes eléctricas para generar bienestar en las comunidades, lo que está pasando con la forma de generar energía, ya inclusive con la forma de almacenar energía para darle más estabilidad a esas fuentes que son fuentes renovables y que son fuentes que regularmente se han considerado inestables. Hoy en día los procesos de almacenamiento la hacen todavía mucho más estable. Entonces yo creo que aquí la discusión no se va a vender Punta Catalina, no. Aquí la discusión que tenemos que comenzar a decir y exigir a un gobierno es decir, ok, tú vas a vender Punta Catalina, pero como parte de qué estrategia, hacia dónde que estamos mirando, cómo se enmarca esa venta de Punta Catalina dentro de lo que es la estrategia de un sector eléctrico, dentro de lo que es la estrategia de energía de la República Dominicana, más allá del tema de manejo de pasivos, que eso es una decisión muy puntual y muy de corto plazo. Yo creo que tiene una implicación todavía mayor y nosotros nos estamos quedando en el análisis presupuestario solamente. Vamos a una pausa.